Bueno, siendo las 9:44, vamos a dar inicio a la vista de la causa, rol R25-2019, Elsa Kirki-Tripay, Antimán y otros con servicio de salud de la región de la Araucanía. Bueno, le damos la bienvenida, todos entendemos el contexto nacional que estamos viviendo y esta es la primera videoconferencia de vista de la causa que va a realizar el tercer tribunal ambiental. Les voy a solicitar a los señores abogados que procedan a silenciar o a apagar sus teléfonos celulares. De igual forma, se les solicita que desactiven de sus respectivos computadores o dispositivos las notificaciones o alertas vinculadas a cuentas de correo electrónico, redes sociales o similares, a fin de no perturbar el normal desarrollo de esta audiencia. El tribunal, de igual forma, solicita a los señores abogados mantener silenciado el micrófono de sus respectivos computadores o dispositivos en la aplicación que estamos haciendo utilizada para esta transmisión, debiendo activarlo únicamente al momento en que el tribunal le conceda la palabra a quien deba formular su alegato o, de otra forma, solicite la intervención del mismo. Al finalizar su intervención, deberán nuevamente desactivar el micrófono. Se prohíbe la grabación individual de la videoconferencia, así como también la toma de fotografías o captura de imágenes. Una vez comenzada la audiencia, estará prohibido la interrupción de la misma, por ejemplo, mediante salida, entrada o persona al lugar que se ha escogido por el litigante para su transmisión. De igual forma, en el caso de que esta audiencia sea interrumpida por desperfectos técnicos, sin afectar el derecho de defensa de cada una de las partes, el tribunal dispondrá y decretará un receso por un tiempo prudencial a fin de solicitar y poder solucionar el inconveniente. De no ser ello posible, se pondrá término a la audiencia y se fijará una nueva vista de la causa. Se recuerda que conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Civil, se prohíbe a los señores abogados realizar defensas escritas. De igual forma, se les prohíbe leer tales defensas, ya sea en formato físico o digital. Las partes respectivas podrán tomar asiento al lado del señor abogado si es que ésta se encuentren. Evidentemente que hoy en día eso no es muy recomendable, pero si es que efectivamente eso sucede, no hay ningún problema y solo con autorización del tribunal podrán comunicarse entre sí. Para todos los efectos legales se deja constancia que este tribunal se instala con los señores ministros Iván Hunter Ampuero, que les abre y que lo preside, la señora ministra titular en ciencias, doña Sibel Villalobos Volpis, y el señor ministro suplente abogado don Jorge Retamal Valenzuela. Damos por iniciada entonces la vista de la causa. El tribunal solicita a los señores abogados que se identifiquen indicando el nombre completo, RUT y parte a la que se representa, comenzando por el abogado de la parte reclamante. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Antonio Madrid Mesqui, abogado por la reclamante, RUT número 16.710.586-6. Muchas gracias. Por la parte reclamada. Buenos días, señor presidente. Por la parte reclamada comparece el abogado Mauricio Flores Rocco, del Consejo de Defensa del Estado, representando a la reclamada. Esto es la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de la Araucanía. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de la parte reclamante y la parte reclamada. Se hace presente que esta audiencia está siendo grabada y una copia de la misma será incorporada en la página web del tribunal. De igual forma, estará presente en esta audiencia como soporte técnico el señor Javier Subiabre Añasco, el ingeniero informático del tribunal, y de igual forma estará presente la periodista del tribunal, señorita Bárbara Cox Sáez. Actuará como relator don Carlos Hellenberg Ollars. Don Carlos Hellenberg puede comenzar su relación. Gracias, señor presidente. A Fojas 1, el 11 de diciembre de 2019, compareció la abogada señora Victoria Bellamy Baeza por 3 personas naturales, miembros de 2 comunidades indígenas de la comuna de Pucón, e interpuso reclamación del artículo 17, número 8 de la ley 20.600 contra la resolución de 16 de octubre de 2019, dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Araucanía, la cual rechazó una solicitud de invalidación interpuesta contra la resolución de 16 de enero de 2018 y la resolución de 10 de octubre del año 2017, ambas de la referida Secretaría, que autorizaron el funcionamiento del proyecto denominado Escombrera, sitio de disposición de residuos no peligrosos. El proyecto consiste en el funcionamiento de un sitio de disposición final de residuos sólidos no peligrosos o escombros, consistente en materiales inertes, y se ubica en el camino Pucón-Curarrehue, kilómetro 20,4, el sector Palguín, Bajo Pucón. El titular es Sociedad de Manejo Integral de Residuos Limitada o Ecoescombros Limitada.
Los reclamantes solicitan al tribunal dejar sin efecto la resolución reclamada y, en definitiva, según el peritorio de la reclamación requisito, ordenar la invalidación de la solicitud de invalidación interpuesta contra las resoluciones exentas número A 200.705 de 16 de enero de 2018 y número A 200.28.050 de 10 de octubre del año 2017, ambas dictadas por el jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de la Araucanía. En cuanto a los antecedentes del acto administrativo reclamado, lo que interesa consta a fojas 494 y 511 respectivamente, resoluciones exentas que autorizaron y aprobaron el proyecto. Foja 503 solicitó autorización y funcionamiento de escombrera tipo 1 presentada por Ecoescombros Limitada. Foja 406 solicitó invalidación administrativa presentada por los reclamantes el 30 de noviembre de 2018 conforme al artículo 53 de la ley 19.880. A foja 418, comunicación de la solicitud del titular, y a foja 422, presentación de descargo. Por último, foja 474, la resolución que es reclamada en autos. En cuanto a los antecedentes del proceso de reclamación, a foja 1 se interpuso reclamación el 11 de diciembre de 2019, a foja 67 se admitió trámite, a foja 84 consta un ordinario de la Seremi de Salud solicitando prórroga de plazo para informar, que el tribunal a foja 85 rechazó y ordenó cumplir con el artículo 1 de la ley 18.120. A foja 86 consta una comparecencia por la reclamada del abogado señor Bernech Lagri Salas, y también a foja 87 una comparecencia por la reclamada por medio del Consejo Defensa del Estado. El tribunal tuvo presente la comparecencia de este último y rechazó la del señor Lagri Salas. A foja 96 se evacuó traslado, se acompañó copia de expedientes administrativos, y también a foja 403 se acompañó copia física de los referidos expedientes. A foja 704 se certificó estado de relación, a foja 710 se fijó audiencia de alegatos bajo videoconferencia para el día de hoy. Con anterioridad hago presente que se suspendió el procedimiento como un acuerdo por las partes y luego por razones de buen servicio el tribunal dejó sin efecto citación a una audiencia que había sido programada para el 19 de marzo del año en curso. A foja 712, el apoderado de la reclamante, abogado señor Diego Lillo, delegó poder en el abogado señor Antonio Madrid y se anunció a este por 30 minutos. Y a foja 712, complemento de foja 713, se anunció por el Consejo de Defensa del Estado en representación de la reclamada y el abogado señor Mauricio Flores Rojo por 30 minutos. El tribunal tuvo por anunciado a los abogados. En cuanto a los argumentos de la reclamante, la apoderada señaló que comparecía dentro del plazo conforme al 17 número 8 de la ley 20.600, reclamando contra el rechazo de solicitud de invalidación contra la resolución 16 de enero de 2018 y 10 de octubre del año 2017 de la Seremi de Salud de la Araucanía. Según precisó, estas últimas resoluciones tienen carácter ambiental, toda vez que constituyen permisos para la instalación de una escombrera. Agregó que la legitimación activa de los reclamantes corresponde por haber interpuesto la solicitud de invalidación. En lo medular, la compareciente indicó que el proyecto, que según el titular tenía por fin el relleno y recuperación de un terreno, fue autorizado en terrenos pertenecientes a la comunidad indígena Palguín Bajo, aproximadamente a 200 metros de la Pampa Sagrada de dicha comunidad, y de la comunidad indígena Yafenco, y a 500 metros del cementerio indígena Alhuemapo. Al poco tiempo de la entrada en operación, este fue percibido negativamente por las comunidades del sector por externalidades negativas, como el depósito de residuos no pertenecientes a la categoría de escombros presenciada de rapiña y mal olor. Indicó que se realizaron denuncias a la Municipalidad de Pucón y la Seremi de Salud, y que esta última, previa fiscalización al recinto con personal municipal, verificó lo denunciado en cuanto a mal manejo de frente de trabajo y acumulo de agua. Agregó que las comunidades también remitieron carta al director nacional de CONADI y a la Seremi en referencia, reiterando externalidades negativas y posible afectación de la calidad de aguas del río Palguín, ubicado en la cercanía. Precisó que la Municipalidad de Pucón decretó suspensión del aparente comercial por mal manejo de residuos y tras haberse constatado gran cantidad de agua en el recinto, la Seremi de Salud decretó la prohibición de funcionamiento. En lo relativo a las ilegalidades de la resolución reclamada, la compareciente alegó el incumplimiento del deber de consultar a los pueblos indígenas, según artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT y Decreto Supremo 66-2014 del Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo al artículo 7 del Decreto Supremo mencionado y jurisprudencia de la Corte Suprema que citó, existe susceptibilidad de afectar a los pueblos indígenas, porque los permisos respecto de los cuales se solicitó la invalidación son actos formales de la Administración y son susceptibles de afectar a las comunidades indígenas que frecuentan el terreno ceremonial y que periódicamente realizan el Guillatún y también el cementerio de Alhuemapo, afectando directamente tradiciones, prácticas religiosas y costumbres ancestrales. La compareciente alegó que las comunidades de Palguín Bajo no fueron notificadas del inicio de algún proceso formal de consulta indígena ni informados
de la existencia de este proyecto. La apoderada de los reclamantes también denunció una errónea interpretación de la consulta indígena en caso de proyectos que no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Indicó que los artículos 85 y 86 del reglamento del CEIA establece un estándar mínimo de aplicación de la consulta indígena, obligando al Servicio de Evaluación Ambiental a verificar en reuniones con la comunidad que éstas no se encuentren afectadas, a fin de determinar la aplicación del término anticipado de la evaluación o simplemente considerar la opinión de dichas comunidades. Agregó que en caso de proyectos que no ingresan al CEIA, es el organismo sectorial el obligado a velar por que se cumpla la normativa, en particular el convenio 169. De manera que pretender, a su juicio, que un proyecto se instale sin considerar la protección de los pueblos indígenas, solo porque no le aplica la ley 19.300, es totalmente contrario al convenio 169. Añadió que la normativa del Código Sanitario requiere la observancia de las normas del convenio. Afirmó que el acto autorizatorio del proyecto incluye aspectos discrecionales por parte de la Administración y no se trata de la mera verificación de un listado de supuestos de hecho. Alegó que la aprobación de un proyecto que incluye incluso un plan de cierre en territorio reconocidamente indígena y la obligación de determinar condiciones sanitarias y de seguridad para evitar molestias o peligros para la salud de la comunidad hace necesario concluir que no existe para el Seremi de Salud una exención de su deber de cumplir con el convenio 169. Por último, insistió en la infracción de los artículos 7 y 13 del convenio referido a las tierras indígenas y a la cosmovisión del pueblo indígena respecto de ellas. En cuanto a los argumentos de la reclamada, el Consejo de Defensa del Estado, informando, solicitó el rechazo de la reclamación, reiterando en los argumentos de la resolución reclamada. Manifestó que el proyecto autorizado es de aquellos de naturaleza arreglada conforme al artículo 80 del Código Sanitario. Explicó que ante la solicitud de aprobación de una escombrera, la autoridad se encuentra obligada a tramitarla y cumplió los requisitos exigidos para la misma, proceder a su autorización. Reconoció que eventualmente podría incluirse en estas autorizaciones acuerdos adoptados en el marco de un proceso de consulta del convenio 169. Sin embargo, en el caso de autos, ello no resulta procedente por no producirse afectación de los derechos señalados en el artículo 7.1 del convenio. Añadió que la reclamante no acreditó a las afectaciones acusadas, que los perjuicios alegados serían eventuales y que las actividades ancestrales se ubican a distancia razonable del proyecto. Indicó que, según la descripción del proyecto, no se apreciaron efectos que pudieran afectar a la comunidad y que la actividad autorizada dispone de residuos inertes que no generan contaminación ni foco de malos olores. Precisó que el proyecto abarca una superficie de 87.500 metros cuadrados, de los cuales se van a intervenir 6.442 metros cuadrados, lugar en que antes se ubicaba un pozo de extracción de árido. No se contempla la construcción de caminos y cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado debidamente autorizados. Indicó que el propietario del terreno de la escombrera, dado un arriendo al titular, es miembro de la comunidad. Por último, explicó que el titular del proyecto efectivamente registra incumplimientos a la normativa sanitaria, con sumario sanitario en proceso y con prohibición de funcionamiento, medida recurrida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco y a Protección en actual tramitación. He concluido la relación, señor presidente. Muchas gracias por concluir la relación. Vamos a comenzar la etapa de alegatos, sin perjuicio del derecho que tienen las partes para realizar sus alegaciones frente al tribunal. Vamos a solicitar, como es de costumbre, de que pudiesen introducir dentro de sus alegaciones cuestiones distintas a las que están en sus escritos, porque esas ya las tenemos incorporadas en el expediente y por lo tanto ya las conocemos. Conforme lo anunciado por la parte reclamante, representada por el abogado don Antonio Madrid Meschi, tiene sus 30 minutos para alegar. Muchas gracias, señor presidente. Espero demorarme un poco menos que los 30 minutos que solicitamos para mi alegato. Bueno, con su venia, Antonio Madrid, por la parte reclamante, vengo a solicitar desde ya que se acoja el recurso de reclamación que se ha interpuesto en autos en contra de la reclamación de la resolución J1014062 de fecha 16 de octubre del 2019, que fue dictada por la Secretaría Regional de Salud de la región de la Araucanía y solicitando en definitiva entonces que se deje sin efecto, ordenando la invalidación de las resoluciones exentas número A200.705 y A280.50 de fecha 16 de enero y 10 de octubre del año 2017,
que autorizaron el proyecto Escombrera, sitio de exposición de residuos peligrosos. Todo esto por las consideraciones de hecho y derecho que pasaré a mencionar a continuación. ¿Se escucha bien para continuar? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, gracias a la buena relación efectuada por el señor relator, voy a remitirme solamente a profundizar en algunos aspectos centrales que sustentan, ¿cierto?, la acción que se ha incoado, específicamente respecto a las cuestiones asociadas a la procedencia de la consulta que establece el convenio 169 de la OIT. Señoría Ilustrísima, han pasado ya 11 años desde que ha entrado en vigencia para nuestro país el convenio 169 de pueblos indígenas y tribales de países independientes, conocido como el convenio 169 de la OIT. Este convenio es de vital importancia, sobre todo para un país como Chile, donde algo así como el 13% aproximadamente de las personas del país se reconocen como parte de alguno de los pueblos originarios que son parte de este país. Población que porcentualmente además es más vulnerable y más pobre que el resto. El Comité de Expertos de la OIT ha señalado que la piedra angular de este convenio es el principio de participación, que tiene muchas formas de expresión, pero cuya expresión más importante, ¿cierto?, es lo que se manifiesta en el derecho y la obligación de la consulta indígena. La consulta entonces se establece y se consagra en el artículo 6 del convenio, que dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Algo muy importante entonces para considerar es que la consulta indígena tiene dos caras. Por un lado es una obligación para los estados de realizar la consulta, pero es a su vez un derecho de los pueblos originarios a ser consultados en la toma de decisiones que puedan afectarlos, ya sea a través de medidas administrativas o legislativas. La omisión, por lo tanto, de esta obligación estatal ha sido ampliamente descrito por la doctrina, que acarrea entonces la ilegalidad de aquel acto y por consiguiente la nulidad, ¿cierto?, de todos los actos administrativos que se encuentren vinculados a ella. Al mismo tiempo, su omisión también arbitraria permitiría la interposición de una acción de protección en tanto ello afecte derechos fundamentales garantizados por aquella acción. Ahora, respecto a la obligación, ¿cierto?, esta obligación estatal de realizar la consulta, parece haber acuerdos entre las partes, ¿no es verdad?, que el convenio el convenio 169 es la fuente primordial desde donde emana la obligación jurídica del Estado de realizar esta consulta, y esto parece bastante evidente, ya que desde su ratificación, este instrumento internacional pasó a formar parte del derecho interno, y su principal disposición, la consulta, entonces pasa a ser también un procedimiento obligatorio para el Estado. En doctrina no hay mayor discusión respecto a que las normas contenidas en tratados internacionales que hayan sido ratificados por el país y que se encuentran actualmente vigentes tienen al menos la jerarquía de una ley nacional. Esto tiene relevancia, ya que esto determinaría el contenido posible de las normas de inferior jerarquía, como son los reglamentos que emanan de la potestad reglamentaria del presidente de la República. Pero más aún, y más allá que eso, el convenio 169 también ha sido descrito como un tratado internacional de derechos humanos. Esto significa que aquellas normas entonces que tengan tal carácter de derecho y que reconozcan ciertos derechos fundamentales, pasarán a ser parte de lo que la doctrina constitucionalista ha denominado
el bloque de constitucionalidad, ¿ya? Y que actúa como una soberanía, como un límite a la soberanía, puede actuar como un límite a la soberanía, y incluso podría entonces llamarse que estas normas específicamente de derechos humanos dentro del tratado serían de rango supralegal. Aquí el problema de la autoejecutabilidad del convenio, bueno, que todo esto no tiene nada que ver con la obligatoriedad, ¿cierto? O la responsabilidad en caso de su incumplimiento, no viene al caso porque, en definitiva, la autoejecutabilidad ya ha sido resuelta por el propio Tribunal Constitucional, quien ha declarado que respecto a la consulta propiamente tal del convenio, tiene un carácter de autoejecutable o de aplicación directa. Por lo tanto, entonces, los requisitos fundamentales son aquellos que establece y que describe el convenio 169, específicamente en su artículo 6, y que son, entonces, por un lado, que sean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarle directamente a los pueblos originarios ahí presentes. Ambos supuestos, como se ha visto, ocurren en la especie. No obstante, entonces, la recurrida tanto en la resolución que se impugna como en el informe que se ha presentado en autos, reitera que la autorización que se dictó para este proyecto no correspondería entonces a aquellas que, respecto de las cuales se debe observar el deber de la obligación de la realización de la consulta. Esto es del todo errado, ya que, como se ha señalado por esta parte, sí corresponde esta autorización a actos formales de la administración, que además cumplen con ser susceptibles de afectar directamente y en la especie estar afectando ya concretamente a los pueblos originarios que ahí se encuentran. Las dos cuestiones centrales, entonces, en las bases que están en la base de lo que la recurrida señala, por lo cual considera que debe ser eximida de la obligación de realizar la consulta indígena, están erradas y, en definitiva, su omisión deriva una ilegalidad en sus resoluciones que requiere ser resarcida por la jurisdicción. Voy a referirme a estos dos principales errores que se pueden resumir, en primer lugar, en que el análisis de la susceptibilidad de afectación directa de este concepto está basado en interpretaciones y aplicaciones erradas de la legislación y una ponderación entonces deficiente de la magnitud y la entidad de esta susceptibilidad de afectación directa. En segundo lugar, que al contrario de como se ha señalado, entonces la medida administrativa, aún en tanto fuese reglada, daría lugar a la consulta indígena. En primer lugar, entonces, hay un error al realizar esta equivocada interpretación de la obligación frente a la instalación de un proyecto que no ingresaría al sistema de evaluación de impacto ambiental o SEIA. Aquí se indica entonces que la susceptibilidad de afectación directa en los proyectos está determinada por lo indicado en el reglamento del SEIA, que es el DS40 del año 2013, restringiendo entonces solo a aquellos proyectos que están sometidos a la evaluación ambiental, mediante además solo una de sus modalidades, que es el estudio de impacto ambiental, y que además generan o presentan los efectos o características de los literales C, D y F y su correlación, digamos, con los artículos correspondientes del reglamento del SEIA, a aquellos proyectos que entonces están efectivamente o son efectivamente susceptibles de generar una afectación directa. Solo lo restringe a aquellos casos. Entonces concluye que, dado que este proyecto no requiere ingresar al SEIA, por ende no requiere un estudio de impacto ambiental, no produce estos efectos, tampoco tiene una resolución de calificación ambiental, no correspondería realizar la consulta. Acá hay un grave error de interpretación, todo esto sin perjuicio de que la distinción que realiza este reglamento se ha ampliamente criticado por gran parte de la doctrina,
señalando que es una distinción que es arbitraria, que no se corresponde con el convenio 169, que no realiza esta distinción el convenio 169, y que además no se condice con el criterio que ya señalamos de que el convenio sería autoejecutable en cuanto a la consulta. No obstante, aquí ocurre un error de interpretación de todas maneras, ya que la doctrina ha señalado que desde que se dictó el reglamento de la consulta indígena, que es el DS 66 del año 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, coexisten básicamente dos sistemas de consulta en el país. Por un lado están el sistema de consulta previsto para aquellos proyectos de inversión que ingresan al SEIA, que serían regulados entonces por el reglamento del DS40, el reglamento del SEIA, y aquello entonces, o aquel sistema de consulta que está de manera genérica regulada en el decreto 66 o el reglamento de la consulta indígena. El reglamento de la consulta indígena entonces excluye de su ámbito de aplicación las medidas que califican proyectos que ingresan al SEIA y que de acuerdo y de conformidad a la ley 19.300 y el reglamento al DS40 requieran de un proyecto de consulta indígena. Esto está además de forma literal expresa en el artículo 8 del reglamento de la consulta. Esta realidad normativa, digamos, es reconocida por la propia parte recurrida en la resolución impugnada, específicamente en el considerando número 8, lo que además reviste de cierta falta de coherencia interna en los argumentos de la recurrida. Entonces, por lo tanto, el reglamento del SEIA solo regula lo que va a pasar, lo que sucede frente al procedimiento de evaluación ambiental y que no es extensible a otros proyectos que queden fuera de este sistema. Frente a aquellos proyectos que quedan fuera, es el organismo sectorial y no el SEIA, no el SEA, perdón, quien debe velar porque se cumpla la normativa y le toca hacer un análisis, ¿cierto?, de que si es que la medida que está implementando va a cumplir aquellos requisitos que hacen exigible la consulta determinados por el convenio 169. En el presente caso, como ya se desprende, digamos, de los antecedentes que ha presentado el señor relator y que yo profundizaré un poco, en los hechos aquí ya se ha afectado a las comunidades indígenas del sector. Y estas afectaciones probablemente tales, solo a modo de reforzar y sintetizarlas, se pueden resumir en lo siguiente, que primero el proyecto que se está autorizando por la autoridad sanitaria se ubica en terrenos pertenecientes a la comunidad de Palguín Bajo, a 200 metros de un terreno sagrado que le llaman la Pampa Sagrada, de dicha comunidad de Palguín Bajo. Además está a 200 metros de la comunidad Yafenco y a 550 metros de un cementerio indígena llamado Alhuemapu. Todos estos lugares evidentemente ceremoniales y sagrados para la cosmovisión mapuche y donde son realizados regularmente ceremonias, ritos propios de la cosmovisión. En segundo lugar, entonces, se ha verificado el depósito de desechos distintos y de fuentes diversas, como son de piscicultura, domiciliarios, artefactos eléctricos, así también se ha presentado aves de rapiña, malos olores, todo lo cual derivó en diversas denuncias ante la Municipalidad de Pucón y la Seremi. Y en tercer lugar, entonces, estas afectaciones corresponde a que el proyecto se encuentra en las cercanías del río Palguín, donde también se estarían arrojando desechos y que evidentemente puede afectar la calidad de sus aguas y con ello también la forma de vida y la relación que tienen especial el pueblo originario mapuche respecto de este río y del agua en general. El artículo 7 de la consulta establece qué debemos entender porque una medida sea susceptible de afectar directamente a los pueblos originarios. Y acá se dice entonces que sean causa directa de un impacto significativo y específico que afecte a los pueblos indígenas en su calidad de tales. Esto es afectando
las tradiciones, las costumbres, las prácticas religiosas, culturales o espirituales en relación a sus tierras. En el mismo sentido también se ha manifestado la Corte Suprema, y si bien el convenio no define esta calificación de afectación directa, el relator especial de la ONU para estas materias, James Anaya, ha dado el criterio de que esta afectación y que la consulta, por lo tanto, será obligatoria siempre que, digamos, se presente una decisión del Estado que pueda afectar a los pueblos indígenas de modos no percibidos por otros individuos de la sociedad. Es decir, de forma específica, con intereses y condiciones específicas de determinado pueblo originario. Esta cuestión entonces deberá ser determinada caso a caso en consideración a un principio de flexibilidad que inunda, irradia este convenio. Entonces, en definitiva, podrá ser susceptible de afectar a los pueblos indígenas cuando pueda tener impactos en los sistemas de vida, llámese costumbres ancestrales, prácticas religiosas, ancestrales, culturales, y cuando pueda afectar su integridad y supervivencia cultural y autónoma, como puede ser en el caso de que se afecten los recursos naturales tales como el agua. Todo lo cual, como se señalaba previamente, se evidencia ya de forma concreta en el presente caso. No obstante que se evidencie de forma concreta, es importante remarcar que el requisito exigido no es la afectación propiamente tal, sino la susceptibilidad de afectación. ¿Qué quiere decir esto? Que es la posibilidad de que se afecte, digamos, la posibilidad de que la medida que se va a implementar genere aquella afectación y no que se verifique propiamente tal materialmente tal afectación. Esta cuestión a veces parece a ratos que se confunde por parte de la recurrida y llega incluso a solicitar la acreditación de tal afectación en las personas. Además, se ha planteado por la doctrina, véase lo que se ha dicho al respecto por los profesores Ricardo López y Tania Moore, donde se establece que la susceptibilidad, a diferencia de esto de lo que plantea la recurrida, supone que la carga entonces de la prueba de determinar que cierta medida pudiese afectar a los pueblos originarios recae en el Estado, ¿ya? No en quienes van a sufrir tales medidas. El estándar entonces de procedencia favorece a los pueblos indígenas, sin que sea admisible que se requieran una acreditación certera respecto de si estos se van a producir o no por parte de ellos, pesando entonces, como decía, sobre el Estado la obligación de demostrar que no existiría esta susceptibilidad de afectación. Ahora, como un segundo punto, con esto voy a ir cerrando, la resolución impugnada entonces señala que habría digamos que las medidas administrativas que dan lugar a la consulta deben ser aquellas de carácter no reglado, donde además exista el margen de discrecionalidad para la administración en su decisión, y que esto en la especie no ocurriría, ya que está regulado en el artículo 80 y otras normas que no se señalan. Y bien, ahora, independiente de, digamos, en la cuestión de la jerarquía y la preeminencia legal del convenio por sobre el reglamento, que se ha señalado previamente, efectivamente, el reglamento de la consulta señala en el artículo 7 que se alude a medidas administrativas cuya naturaleza propia, no reglada, ¿cierto?, permita a los órganos un margen de discrecionalidad. Sin embargo, esa afirmación en ningún caso está excluyendo declaraciones de voluntad que deriven de actos reglados o que solo sea procedente en el caso que exista una discrecionalidad pura, cuestión que en la práctica no existe para las decisiones de la administración. Y el mejor ejemplo para señalar cuestiones que, digamos, un procedimiento, una decisión de carácter reglado, que de todos modos va a tener digamos, a proceder la consulta indígena, es el procedimiento de evaluación ambiental.
ya que contiene una serie de actos reglados que contienen un margen de discrecionalidad para efectos de lograr, ¿cierto?, la protección medioambiental. Independiente de eso y de cualquier modo, estamos en la especie, ¿cierto?, frente a un acto que autoriza el funcionamiento de una actividad que incluye aspectos discrecionales, y esto se desprende tanto del artículo 80 que señala la contraparte, como de observar cuál es el análisis que realiza la administración respecto de los antecedentes que aporta el titular y su relación con los derechos y las obligaciones que debe proteger y que debe velar, así como que se ajuste a la normativa, sin que exista disposiciones que obliguen a la administración en un sentido u otro, es decir, abriendo un margen de discrecionalidad para ello. Por último, y a mayor abundamiento, ¿cierto?, pese a lo que se señala en este reglamento, es el mismo reglamento en su artículo 13, el que dispone que en caso de dudas, ¿cierto?, por parte del organismo que debe dictar la medida, es decir, por parte del Estado, siempre, ¿cierto?, el sujeto obligado de la realización de la consulta, no sepa, tenga dudas respecto de la aplicación de la procedencia de la consulta, puede consultar y solicitar una consulta respecto de esta procedencia a la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio del Desarrollo Social. Será ahí donde entonces se evaluará si se verifican los criterios necesarios. Esto está establecido en el artículo 13 del reglamento, solicitud que en este caso no se realizó. Es por todo esto, entonces, que rogamos a su señoría ilustre acoger el recurso de reclamación interpuesto en autos y, en definitiva, solicitar que se deje sin efecto la resolución impugnada de la Seremi Regional de Salud de la región de la Araucanía y ordenar la invalidación de las resoluciones exentas ya mencionadas previamente, ambas dictadas también por el mismo órgano que autorizan el funcionamiento del proyecto Escombrera, sitio de exposición de residuos peligrosos de la Sociedad de Manejo Integral de Residuos Limitada. Muchas gracias, señor presidente. Con eso concluye mi alegato. Muchas gracias por concluir el alegato de la parte reclamante, conforme al enunciado por la parte reclamada. Consejo de Defensa del Estado, abogado don Mauricio Flores Rocco. Son 30 minutos para alegar. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Quiero, previo a iniciar, quiero saber si me escuchan correctamente. En ese caso, con la venia de este ilustre tribunal, alego en representación de la autoridad reclamada, esto es la Seremi de Salud de la región de la Araucanía, solicitando el rechazo del recurso de reclamación que ha sido interpuesto por las personas que se individualizan el recurso de Fojas 1, por carecer absolutamente de plausibilidad y no darse los supuestos que señala el recurrente para invalidar las resoluciones administrativas que han sido dictadas en este proceso. Debemos aclarar que se trata de un proceso administrativo que involucra una serie de normas de injerencia o de vinculación ambiental, como son el Código Sanitario, ciertas autorizaciones o mecanismos sectoriales, como son patentes municipales, normas que dicen relación con el vertido de residuos, también aspectos que dicen relación con la salud y la seguridad del personal que trabaja en el lugar de disposición de los residuos, etc. Es un largo, entonces, proceso, ¿cierto?, que está a cargo de la autoridad ambiental de la región de la Araucanía, que debe velar por el cumplimiento de una serie de condiciones y requisitos. Entre otras cosas, lo que verifica, ¿cierto?, es una serie de razones o fundamentos que llevan, en definitiva, en primer término, a indicar de que el proyecto no debe ingresar al sistema de evaluación ambiental, a la declaración de pertinencia, ¿cierto?,
del organismo respectivo de fecha 10 de marzo del año 2016, pero luego de eso analiza una serie de elementos. Y en los hechos, ¿de qué se trata? Se trata de un espacio que funcionaba como un vertedero, ¿cierto? Un ex pozo de lastre, funcionaba como un pozo de lastre, es decir, aquellos lugares ubicados en zonas rurales, donde por años se ha efectuado la extracción regular o irregular de material para construcciones en lugares cercanos, ¿cierto? Estos lugares que causan una erosión en el lugar y una acumulación de aguas, ¿cierto? Y una serie de externalidades negativas, es el lugar donde se ubica el proyecto que ha sido aprobado. Este pozo de lastre, ¿cierto? Como señalé, genera una serie de externalidades negativas y por tal razón, la empresa que solicita la autorización es una empresa que se dedica a tratar este tipo de lugares utilizándolo como lugar de depósito de residuos no industriales y productos inertes que no afectan la seguridad y la salud de la población cercana. Pero además, en este caso en particular, existe un contrato de arrendamiento en que uno de los miembros de la misma comunidad otorga una autorización para la utilización de este lugar al propietario, a la empresa a cargo, ¿cierto? Donde el plazo acotado de 3 años, pero además las cláusulas del contrato que está acompañado en el expediente administrativo indican que para poder continuar con el proyecto, más allá del plazo de autorización, que debería ser de 3 años por la carga o la capacidad que tiene el lugar, debería requerir con la autorización de la comunidad que es afectada o es colindante con el proyecto. Recordemos que el arrendador es miembro de la misma comunidad afectada. Todas estas razones, que señalé también algunas al finalizar mi alegato, dan cuenta de que este proyecto no es de aquellos, ¿cierto? En los hechos, no es de aquellos que deban ser, por parte de la autoridad, sujeto a una consulta conforme al convenio 169 de la OIT. Y también se contiene estas indicaciones en las resoluciones que son impugnadas. Puesto que el sistema en nuestro país, de la forma como se ha adecuado o se ha bajado las indicaciones de las normas internacionales, es un sistema que debe tener, como ya sabemos, 2 supuestos, pero implica que no todos los proyectos, no todas las autorizaciones, no todas las actividades que se realizan en aquellos terrenos considerados, ¿cierto?, de personas de ciertas etnias, deben ser ingresados o deben contar con esta consulta indígena, ¿cierto? Lo contrario sería entrabar de manera innecesaria o absoluta todo el desarrollo de las actividades. Por lo tanto, el mecanismo entrega una fórmula de ingreso mediante el cumplimiento de 2 supuestos. Ya los ha señalado mi contradictor, y que son básicamente sistemas de pertinencia, ¿cierto? Determinar la pertinencia de la afectación directa que vaya a provocar el proyecto que es objeto de análisis respecto de las comunidades aledañas. Y en el caso concreto, este primer requisito evidentemente no se da, y se ha demostrado en el informe, y también su señoría ilustre ha podido apreciar de los antecedentes que he acompañado, que en ningún caso se ha podido justificar de que esa afectación tenga la entidad suficiente para exigir al momento de la autorización, ¿cierto?, que ha sido dictado por la autoridad, porque lo que se está reclamando es la génesis del proyecto de la autorización, o sea, el acto administrativo que otorga la autorización. Por esa razón, nosotros consideramos de que el reclamante efectúa una confusión, ¿cierto?, o confunde los conceptos
de la siguiente forma. Establece calificando por el resultado lo que se ha producido en esta causa, nos ha señalado que por los efectos potenciales que tendría el proyecto, debió haber sido calificado y debió haber sido sujeto a consulta indígena, ¿cierto? Cuando lo que corresponde es determinar con los antecedentes que existían al momento de otorgar la autorización, ¿era pertinente o no dicha mecanismo de consulta indígena? Y evidentemente creemos que no es así. Los potenciales efectos que al momento de presentar el reclamo sí pudieran haberse verificado, ciertas externalidades negativas, no pueden ser consideradas al momento de que la autoridad tomó la decisión de restar o de restringir la consulta indígena del proceso autorizatório. Por esa razón, creemos que lo que debe analizarse entonces es los elementos que tenía a la vista la autoridad administrativa para poder autorizar este proyecto, y hay una serie de elementos de facto, elementos que están en los antecedentes del proceso administrativo, que dan cuenta de que la afectación no era de la entidad suficiente para poder proceder de una manera distinta, considerando que se trata de un acto reglado y que la discrecionalidad administrativa era de suyo limitada en la presente causa, puesto que el mecanismo ambiental del Código Sanitario indicaba que la autoridad debe otorgar esta autorización al cumplirse los requisitos de procedencia del proyecto que ha sido ingresado a su solicitud. Pero también debo llamar la atención de una serie de elementos que sin duda llaman la atención de la autoridad al momento de resolver y que están contenidos en las resoluciones autorizatorias y también en la resolución que rechaza la solicitud de invalidación, que motiva el presente juicio. En primer término, como ya he dicho, se trata de un lugar que utilizaba antiguamente como pozo de lastre, donde el objeto, además de ser una actividad lucrativa para el dueño del proyecto, genera también la externalidad de lograr la unificación del terreno que ha sido erosionado por la utilización del pozo de lastre. En segundo lugar, se trata de limitar absolutamente los residuos que ingresan al lugar de disposición de escombros. No son residuos industriales, son residuos que vienen de la construcción, en la lista que está establecida en la resolución autorizatoria, básicamente material de escarpe y otros elementos de construcción, pero en todo caso todos residuos inertes, impidiéndose, ¿cierto?, expresamente que se ingresen elementos que están contenidos en resoluciones diversas y que podrían generar un riesgo para la salud de la población. La existencia del contrato, como tercer elemento, la existencia del contrato con esta cláusula de afectación de que para poder postergarse el proyecto más allá de los 3 años que se debería conceder, requiere la aprobación de la comunidad. La capacidad, ¿cierto?, del lugar, esto es la disposición de 20 toneladas de escombros al día. La operación del proyecto, esto es la operación de 8 horas al día, de una utilización de lunes a viernes, ¿cierto? 8 horas por día de lunes a viernes. La vida útil del proyecto, que no podría exceder de 3 años. La circunstancia de que no considere caminos, ¿cierto? También, puesto que se utilizan los caminos existentes, y el mecanismo de compactación que está descrito en la autorización que ha sido impugnada. Todos estos elementos, sin duda, nos llevan a considerar que el proyecto en sí, tal como está propuesto y tal como está aprobado, según las normas pertinentes disponen, no provocaban de suyo o a prima facie una afectación directa a las comunidades afectadas, a las comunidades aledañas al proyecto. Y si esa afectación tampoco era directa porque no se evidencian de una forma
concreta y susceptible de indicarse de que pudiera requerirse de la consulta indígena. Por lo tanto, en primer término, es una autorización que se da en los términos que la legislación ha aceptado. Por otro lado, también la autoridad sectorial, la Seremi de Salud, señala que su capacidad era limitada para poder negar el permiso a la autorización. Cosa distinta es que en la práctica se pudieron producir efectos que el reclamante señala, como la presencia de vectores en el lugar, la acumulación de agua, lluvia, pero debemos señalar, ¿cierto?, que estos efectos también dicen relación con la existencia de una serie de suspensiones, como se pudo evidenciar en el expediente administrativo. Ahí existe una serie de suspensiones de funcionamiento de este proyecto. Y es así como desde ya la resolución autorizatoria de fecha 10 de octubre del año 2017, ¿cierto?, ha tenido una serie de cuestionamientos o requerimientos de otras autoridades. Y en los descargos de la última fiscalización que se efectuó por parte de la Seremi de Salud, ¿cierto?, el 26 de agosto del año 2019, el propietario, el titular del proyecto nos señala, ¿cierto?, o señala que muchos de los inconvenientes que se pudieron haber producido en el lugar de acumulación de estos desechos se produjo por la falta de poder utilizar o ejecutar el lugar como había sido autorizado. Porque de los 3 años autorizados, muy poco tiempo pudo funcionar de manera correcta el proyecto. La suspensión que tanto la Municipalidad de Pucón como la misma Seremi de Salud realizaron en el lugar, implica de que terceros ajenos al proyecto han también depositado ciertos materiales en el lugar. Esto es una consecuencia que es, de facto, se produce en el lugar de los hechos y que pudo, ¿cierto?, instar a que la reclamante utilice esos elementos para poder justificar y cuestionar la autorización inicial de pertinencia de la autoridad de salud. Finalmente, queremos señalar también, para ir cerrando ya esta presentación, este sitio de 87.500 metros cuadrados, ubicado, ¿cierto?, en el sector de Panguil Bajo, se intervienen solo 6.442 según la resolución autorizatoria, y evidentemente el informe que efectúa el Consejo de Defensa del Estado con los antecedentes que ha entregado la autoridad reclamada, da cuenta de que en este caso no se han evidenciado o la reclamante no ha demostrado o evidenciado de manera concreta la afectación directa o la susceptibilidad de afectación directa que las comunidades aledañas podrían haber tenido el proyecto. Debemos recordar que en nuestro sistema, por aplicación, y esta circunstancia no es casual, porque en el sistema nuestro, chileno, recordemos que por la aplicación del artículo 1698 del Código Civil, la carga de la prueba la tiene, ¿cierto?, quien reclama, incumbe probar las obligaciones de extinción a quien alega estas o aquellas. Esto también se aplica en el caso concreto. Esta susceptibilidad debe ser demostrada por quien lo pretende afirmar para cuestionar la resolución invalidatoria. En definitiva, queda demostrado en los antecedentes que han sido entregados que el sistema ambiental, en este caso, sí funcionó, ¿cierto? Y funcionó de tal forma que, como he señalado, una serie de organismos con pertinencia ambiental han incidido ante los reclamos de los vecinos, ha incidido en la suspensión o en la exigencia
de nuevos elementos para que funcione correctamente el proyecto que ha sido cuestionado. Hay varias fiscalizaciones por parte de la Seremi Salud. Hay una suspensión de funcionar de la patente municipal por la Municipalidad de Pucón. Hay incluso un informe, ¿cierto?, una intervención de la Contraloría General de la República, que es un informe final del 29 de noviembre del año 2017, también toma parte en este tema, analizando las formas como se efectúan el cobro de los derechos municipales. Es decir, una serie de organismos, ¿cierto?, 2 recursos de protección también interpuestos ante la ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, dan cuenta de que el sistema ambiental sí funcionó en este caso, y ese funcionamiento ha implicado una serie de limitaciones, sanciones, ordenamiento, exigencias nuevas respecto del funcionamiento de proyecto de acumulación de escombros, y por lo tanto no es efectivo que esta circunstancia, que esta aprobación haya sido dado sin los requisitos que la legislación al momento de ser aprobado contenía. Por lo anterior, entonces, consideramos que esta reclamación debe ser rechazada. La autoridad ambiental ha obrado dentro de esas atribuciones y, por lo tanto, no debe ser invalidado estas resoluciones que se han dictado en este proceso administrativo. Hacer presente, finalmente, que el proyecto, en todo caso, ya cumplió su vida útil. El contrato de arriendo y la autorización daba cuenta de que el año 2019 finalizaba este proyecto de los términos que han sido concedidos. Finalmente, no tuvimos antecedentes del final del proceso sancionatorio que ha sido incoado en la autoridad de la Seremi Salud de la Araucanía. Los descargos fueron formulados el 11 de septiembre del año 2019, y únicamente tenemos el dato de que con fecha 16 de marzo del año 2020 se rechaza el recurso de protección por parte de la ilustre Corte de Apelaciones de Temuco al recurso de protección que impone, que intenta el dueño de la empresa respecto de la Seremi de Salud de la Araucanía. Resolución que se encuentra ejecutoria. Es todo lo que puedo alegar, señor presidente. Muchas gracias por concluir el alegato de la parte reclamada. El tribunal da la palabra a los intervinientes para efectos de efectuar rectificaciones de hechos si es que existieran. Por la parte reclamante, No tengo. Muchas gracias, señor presidente. muchas gracias. Por la parte reclamada. No, señor presidente, no tengo rectificación. Perfecto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal podrá realizar a los abogados preguntas o solicitarse que se extiendan sobre algún punto de hecho o de derecho que hayan indicado en sus respectivas alegaciones. Ministro Retamal. Señor presidente, colega, por esta parte no tengo preguntas. Muchas gracias. Ministro Villalobos. Ministra, coloque el palaudio, desactive o active el micrófono para que quede registro en audio. ¿No? Perfecto, no tiene preguntas entonces. Perfecto, ahí sí. Muchas gracias. Bueno, no habiendo preguntas que realizar, vamos a dar por concluida la vista de la causa. Le agradecemos a los señores abogados que hayan aceptado, ¿no es cierto?, esta modalidad, que es la que vamos a venir trabajando de aquí en adelante en el tribunal, con el objetivo de ir dando curso progresivo a los autos y dar cumplimiento además a nuestra acta extraordinaria que reguló el teletrabajo y las audiencias por videoconferencia. Tengan ustedes muy buenos días. Les pido por favor a los señores ministros y al señor relator que se queden en este meeting. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor presidente, señores ministros. Buenos días. Hasta luego, señor.